Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Tomen asiento, amados. Vamos a abrir en Zacarías, el capítulo 11, corresponde hoy, el estudio sistemático. Prepare su anotador para ir tomando nota de todo lo que vamos a ir aprendiendo, amén. El capítulo 11 de Zacarías, como decía, vamos a dar lectura completa y luego vamos a ir analizándolo. Amén, Ajim. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Yahweh mi Elohim: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Yahweh, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh. Porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia, y el otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Yahweh: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Palabra del Eterno. Este es el capítulo 11 de Zacarías, el profeta Zacarías, donde es un capítulo bastante oscuro porque nos habla de la destrucción de Jerusalén, es decir, el castigo de Jerusalén. ¿Sí? Dice la Escritura que todos los elegidos de Yahweh Sebaot serán apacentados, pero el resto serán rechazados. Eso es lo que nos enseña este capítulo. Aparecen 2 callados, uno llamado gracia y el otro ataduras, ¿verdad? Pero dice que ambos son quebrados porque rechazan, y esto es profético, gran parte rechaza al Mashiach.
¿sí? Hay una profecía mesiánica aquí. También aparece un símbolo y una maldición del pastor insensato. Vamos a analizarlo. ¿Por qué comienza hablando del Líbano? ¿Sí? Petach Lebanon de la teja. Abre, oh Líbano, abre tus puertas. Y dice el Pasuk 1, estoy en el capítulo 11, Vetochal esh ba'arazeja, dice el Pasuk, y consuma el fuego tus cedros. Hay mucha diferencia de opiniones en cuanto a la forma de interpretar el capítulo, el Perek 11. Obviamente aquí el lenguaje es figurado. El profeta no da muchas explicaciones, ¿sí? Y es imposible interpretar de una manera plena, pero vamos a tomar las enseñanzas que podemos entender. Este pasaje es un repaso de la historia de Am Israel, del pueblo de Israel, presentado en una forma de parábola, de mashal, como Yahshua le habló a sus ovejas. ¿Para qué? Para amonestarles de lo que podría sobrevenirles por todas sus transgresiones futuras, por lo que harían en el día de mañana, ¿sí? Pero en el siguiente párrafo se presenta brevemente este último enfoque como una posible interpretación. Miren, desde el verso 1 al 3 se han entendido de diversas formas. Una de ellas es que predicen una continuación del asolamiento transitorio que vendría antes de que se cumplieran lo que habíamos estudiado en el capítulo 10 de Zacarías, versículo 5 al 12. También estuvimos estudiando acerca de las promesas. Pero también se puede interpretar que representan una advertencia del castigo que inevitablemente resaltaría y vendría la desobediencia y por consecuencia la apostasía en Israel. También habla de un lamento por la caída de Ashur, de Asiria y de Egipto. Eso ya lo estuvimos estudiando. Asiria y Egipto caen, ¿sí? Son derribados. Amén. Eso se predijo en el capítulo 10, verso 11. Amén, Ajim. ¿Tomó nota? Baruch Hashem. Ahora, también nos habla de que son un repaso de las desolaciones que ya habían ocurrido y de sus causas, como una advertencia para la generación de entonces. Los cedros que aparecen, todo tiene un simbolismo, ¿verdad? Con frecuencia las invasiones eran acompañadas de una desenfrenada destrucción de muchos bosques, ¿sí? O sea, arrasaban con todo. Sin embargo, el cedro, el ciprés y la encina quizás se usan aquí para simbolizar a los jefes prominentes o a las naciones mismas, o sea, en simbolismo. Por eso dijimos en sentido figurado. Kol yilelat haroim ki shudeda adartam kol shagat kefirim sheudat geon, dice el versículo 3. Este versículo habla de la voz del aullido de los roim, de los pastores, así dice, ¿sí? Y dice también, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Yardén es destruida. Kishudat Geón a Yardén. ¿Por qué aparece la palabra Geón o Gaón? Algunos lo tradujeron como gloria, ¿sí? La palabra Gaón, quizá aquí lo que se está refiriendo es la espesura que cubría las orillas del Jordán y que una vez estuvo plagada de leones. Eso aparece en Jeremías 12, versículo 5. Por eso mencionan los cachorros de leones. Dice el verso 4. Aquí comienza una nueva serie, digamos. Así ha dicho, así lo ha afirmado Yahweh, mi Elohim, apacientan las ovejas de la matanza, dice. Está muy bien traducido. 1, apacienta. O sea, el Eterno le ordena al profeta Zacarías que como representante suyo
cuide su Keilah, su grey, su congregación. 2, la matanza. Es decir, las que están destinadas a la matanza, como no era atendida, esta sería la suerte de la congregación. Cuando no se la atiende, van derechito a la matanza. ¿Sí? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dijo el Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Se lo ministró al corazón de los profetas. Ahora, verso 5 dice: Asher koneem yagargum velo yeshamu omebjuchrem yomar baruch Adonai baruch Yahweh bashir boerem lo yachmol alem. Dice el verso: a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: Baruch Yahweh, bendito sea Yahweh, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Lo yachmol alehem, no tienen piedad, no se apiadan de ellas, se podría traducir. Los malos pastores del versículo 3 son los compradores que traficaban con ellas. Y sin embargo, mis amados, tenían la audacia de bendecir, entre comillas, bendecir a Yahweh por su buena suerte de hacerlo, como dice el verso 5. O sea, cegados por su egolatría, que lo único que les interesa es quedar bien ellos, no se consideraban culpables cuando maltrataban pecaminosamente a los congregantes. ¿Sí? Estoy limpio, decían. Y bendecían, es decir, blasfemaban más bien el nombre de Yahweh. Porque usaban el nombre de Yahweh y maldecían a su prójimo. כי לא אחמול עוד היושבי הארץ נאום יהוה, והנה אנוכי ממציא את האדם, איש בידרעו, וביד מלכו בצרטטו, את הארץ ולא אציל מידם. Dice el verso 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh. Porque he aquí, yo entregaré los hombres de Adam, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra. Y dice el pasuk, completa diciendo: Velo atzil mi Adam, y yo no los libraré de sus manos, sino los rescataré. No es, o sea, el pasuk hebreo lo que está interpretando es: no extenderé mi mano para decir ven que te ayudo, sino que los soltaré. No los tomaré mi Adam de sus manos, dice el pasuk. ¿Por qué el pasuk dice yo los entregaré? Todos estos opresores serían entregados en las manos de otras naciones que a su vez los oprimirían. O sea, viene el castigo. El Eterno hace responsables a los dirigentes del trato que dan a los hijos del Eterno. Los hace responsables. Isaías capítulo 10, acompáñenme usted, al versículo 5 al 7 y allá. Yeshayat 10, versos 5 al 7. Oh Ashur, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. Le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, dice el pasuk. Vamos a ver también Daniel, capítulo 4. Acompáñeme, por favor, a Daniel 4, versículo 17, por favor. 4:17 dice el pasuk. ¿Lo tienen? La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él lo quiere, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Más que claro, le echamos agua. Está súper claro este pasuk de lo que el Eterno nos quiere transmitir a través de los pastores inútiles que habla el capítulo 11 de Sejaría. Vaere etzon adrega lachem aniye atzon baekach lishene machlot leachat. Karati noam ulechat karati hoblim vaere et atzon.
El tzon es la oveja, según Zacarías. El tzon, con tzadi. El tzon es la oveja. Pero fíjese qué interesante que cuando la menciona es la oveja de la matanza. Otra vez dice el versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia y el otro ataduras. Subraye gracia y ataduras. Está en mayúscula, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos un dato importante. Vaere et atzon. Dice, y vi. O sea, la palabra eré está conjugada en futura, ¿sí? Eré. Es decir, como que apacenté, más bien apacentaré. Es la raíz, o sea, es la palabra lirot, que es ver, es vigilar, es estar constante. De ahí viene roé. Roé es alguien que mira, que vigila, que cuida, que está atento, ¿sí? Porque el pastor no está en otras cosas, está mirando las ovejas. Está vigilándolas, cuidando que no se escape ninguna, que se vaya con los cabritos, ¿se entiende? Estamos hablando en un sentido figurado. Por eso dice Vaere et atzon. Ahora, 2 nombres. Uno, ¿sí? Aparece con el nombre de Noam. Noam, que le puso gracia, ¿no? Las traducciones. La palabra Noam se traduce como amistad, también puede ser bondad. No es gracia. La palabra se relaciona con el vocablo ugarítico ne'am, que significa gracia. O sea, tiene una relación, porque recuerden que son lenguas semíticas, ¿sí? Es decir, en el sentido de encanto, de belleza, Noam. ¿Sí? Noam aparece 7 veces en el Tanaj. Noam. O sea que también podemos hacer sinopsis, comparar de qué manera se emplea esta expresión. 2 veces se ha traducido como gracia. En Zacarías 11:7 y 11:10. En el Salmo 27:4 se tradujo como hermosura o luz, dulzura en el Salmo 90:17. Suaves se tradujo en los Proverbios, capítulo 15, verso 26. O como limpias, suaves, limpias, en Proverbios 16:24. Y deleitosas en Proverbios 3:17. De hecho, cuando decimos Manaim, cuán hermoso. ¿Sí? De ahí viene la misma raíz, Naim. O Naim Meod, mucho gusto. ¿Sí? Mucho gusto. Tiene que ver con un sentido de amistad y de bondad, de acercamiento. Esto tiene un significado. Como la rotura del cayado representaba el quebrantamiento del pacto, según Zacarías 11:10, el cayado puede considerarse como un símbolo del pacto. O sea que se rompe ese pacto, esa alianza se puede traducir también, Brit. Las ataduras aparecen como Joblim o Jobelim, porque tiene Shba, Jobelim. En realidad no es atadura, sino unión. Y es un vocablo que viene relacionado de la palabra Hebel. Ya estudiamos que el Hebel Amidá, ¿qué era Hebel Amidá? Era la cuerda con la que medía, ¿se acuerdan? El varón que se presentó en la visión del templo y midió con un Hebel Amidá, una cuerda de medir. O sea, ¿qué quiere decir? Que son cuerdas, es una soga. Los Jobelim significa unión, por eso es atadura, porque se amarra, se ata. ¿Sí? Por eso lo tradujo Joblim, como ataduras. Pero quiere decir sogas. Según el Pasuk 14, este cayado significa la hermandad entre Judá e Israel. ¿Sí? El Eterno, recuerden que entró en un pacto solemne con su único pueblo llamado Israel. Si usted tiene duda de esto, acompáñeme a Shemot 19. Vamos a ir para allí, mis amados. Éxodo, capítulo 19, versículo 5 y 6. Cuando usted lo tenga me dice amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? 1, ahí ya tomamos nota, Éxodo 19, versículos 5 al 6. Vamos a Éxodo 24, versículos 3 hasta el 8. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, conocido como la casa de Judá y la casa de Israel. Ahora, este cayado que es quebrado, es decir, que se rompe la unión, lo que sabemos que hay promesa de restauración y de nueva unión para el pueblo de Israel. Aquí dice Sejaría capítulo 11, rompo el cayado de la unión. ¿Sí? ¿Sí van anotando, amados? Baruch Hashem. Entonces, el Eterno tiene el propósito de que los israelitas, como una nación unida y apartada, sean una bendición en el mundo. Eso lo dice Génesis 12:2. ¿Sí? O sea, las dos varas simbolizaban los propósitos divinos para su pueblo. Vamos al versículo 8. Ve'achid et shloshet aroim ve'yareach echad batikzar nafshi baem ve'gam nafsham bajala vi. Los tres pastores Loshet Aroim, que menciona el verso 8, dice: yo destruí a 3 pastores, ¿en cuánto? En un mes. Vayerach Echad. ¿Por qué dice Vayerach Echad? Porque Yareach es la luna, ¿sí? Y la palabra que utilizaban los antiguos israelitas para decir mes es la palabra Yareach. Porque sabían que con el nacimiento de la Yareach, ¿sí?, de la Levaná, de la luna, venía el nuevo mes, lo que hoy conocemos como el Rosh Chodesh. Vayareach Echad, en un mes, dice el Pasuk, Ve'akzit shloshet aroim, destruí a 3 pastores. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí, dice. Bajalabi, Nafsham Bajalabi. Es importante, mis amados, entender lo que está hablando aquí Sejaría. Aquí hay un símbolo, ¿sí? Y tiene realmente profundidad. Es mejor entender este texto en su enseñanza general. O sea, el Eterno liberó a su pueblo de toda oposición y de sus dirigentes opresivos. Y se hizo todo lo posible para que tuvieran bendición, brajá beatzlajá, sobre todos los planes en cuanto al pueblo de Israel. En Isaías 5:4, Yeshayá, vamos a tomar también como referencia y como consulta también al profeta Isaías. En el capítulo 5, versículo 4 dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Pregunta el Kadosh Baruj Hu. Este es el mashal sobre la viña. Sí, el mashal sobre el Gefen. Esto es lo que el Eterno le está diciendo a su pueblo Israel. O sea, el Eterno le dio todo a sus hijos. Zacarías 10:3 también lo leímos, lo hemos estudiado. Vaomar lo eretchem ametat tamut beanich dedet tikajet beanish tarot
Tojalma ishat bezareuta. Dice el verso 9, y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tojalma isha et bezareuta. No los apacentaré. O sea, el Eterno decidió esto cuando el pueblo persistentemente rehusó aceptar la conducción del Kadosh Baruj Hu. O sea, el Eterno no nos impone nada, el Eterno simplemente nos dice, este es el equipo de trabajo, no quieres trabajar en el equipo, no hay ningún problema. ¿Sí? Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes 18, versículo 12. Vamos a ir, mis amados, ¿qué nos dice? Todo esto es evidencia, mis amados. Por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moshe, siervo de Yahweh, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Vamos a ver también el segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16, mis amados. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio, dice. El escritor de las Crónicas lo deja registrado para que nosotros podamos entender, mis amados, que el Eterno no anda con juegos, no anda con rodeos. El Eterno nos dice que es blanco o que es negro. Amén. Dice el pasuk, vamos a leerlo de vuelta. No os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. El verso 10 aparece un verbo que es el verbo quebrar. Dice, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Esto está interesante. O sea, esto es, literalmente es la ruptura del pacto. Este símbolo representa la ruptura del pacto que menciona el versículo 7. Verso 11, conocieron. Dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh, Devar Yahweh, palabra de Yahweh. ¿Quiénes son los pobres del rebaño? En este caso, los anabim, ¿sí? Son los que están, digamos, a la expectativa de un crecimiento y de un fruto bueno, de un alimento bueno, que pueda venir sobre ellos. O sea, de que el Kadosh Baruj Hu mismo apaciente sus vidas. Son los pobres. Los pobres no son los débiles espirituales. No, esos no son los pobres. No está hablando en ese sentido, mis amados. Los audaces y escépticos del pueblo habían puesto en duda el cumplimiento de las amenazas que el Eterno había hecho. Como ejemplo de una actitud tal, miren lo que dice Ezequiel 11, versículo 3. Y le invito a escuchar el libro de Ezequiel en nuestra página de internet. Ezequiel capítulo 11, versículo 3 dice, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. No pasará, todo está bien. Y los profetas estaban hablando y daban palabras de parte de Yahweh, no falsos profetas que hablaban de sus vanos corazones, sino lo que el Eterno estaba ordenando.
El cumplimiento de las profecías, ¿sí?, trajo más integridad al mensaje de Abacadosh. Versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Subraye, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. O sea, Sejaría Nabí, Zacarías, el profeta Zacarías, habla en representación del pastor principal. Y se dirige a toda la grey, a toda la congregación del pueblo de Israel y les pide su salario. La pregunta pone de relieve la enorme ingratitud del pueblo. ¿Sí? El profeta deja el pago de su salario de acuerdo con el sentido de justicia de ellos. ¿Cuánto? Shloshim hakesef. 30 piezas de plata, dice el pasuk. Indudablemente se refiere a shekalim o ciclos, lo cual da un peso de 11.4 gramos. O sea, 342 gramos, en total 1133. Esta pequeña suma reflejaba el mísero agradecimiento de los israelitas por lo que el Eterno había hecho por ellos. La ingratitud de los israelitas. Esto es lo que están marcando los shloshim shekel. ¿Sí? Shloshim kesef, porque eran piezas de plata antiguamente. Shekel es en la actualidad. Entonces 30 ciclos era el precio de un esclavo según Shemot 21:32. Repito, 30 ciclos era el precio de un esclavo según Éxodo 21:32. Pero el ciclo más antiguo tenía un peso diferente al que se usaba en el tiempo de Sejaría. En Éxodo 21:32 usted puede ver, ¿sí?, cuando habla de las leyes en cuanto a los esclavos. En cuanto al cumplimiento de los versículos 12 y 13, ¿sí?, vamos a ir a Mateo 27. Me gustaría que ponga atención a esto que vamos a ministrar. Mateo 27, versículo 3 hasta el 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, Shloshim hakesef, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, dice el versículo 8. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó Adonai. Esta palabra también se cumple en Sejaría 11, versículo 12 y 13, mis amados. Son Shloshim hakesef, las 30 piezas de plata proféticamente, ¿sí?, que se usan de una manera deshonesta. Vayomer Yahweh Elai, Asher ichlu elad yotzer eder hayakar, Asher yakarti me'alem, Baikha Shloshim hakesef, Bashlishid oto bet Yahweh, et ayotzer. Dice el verso, estamos en Zacarías 11, versículo 13. Y me dijo Yahweh: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. ¿Sí? O sea, échalo al tesoro, le dijo. O sea, no se da la razón ni se declara por qué la ofrenda se entregó a la casa de Yahweh. Pero sí aquí dice con signos de exclamación, el versículo 13, hermoso precio con que me han apreciado. Con esto me pagan, ingratos. Sabiendo que el Eterno, amado, usted y yo sabemos claramente que Él es el dueño de la plata, del oro, de todo, y Él no necesita nada. Lo que Él está viendo y condenando es la actitud del pueblo, no el dinero. ¿Sí?
Y esto usted lo puede aplicar a su diario vivir. ¿De qué manera usted le agradece al Creador? ¿Cómo le agradecemos al Creador? Todá Rabá, ¿sí? Esas son palabras, las palabras se las lleva el viento. Cuando no hay hechos y hay palabrería, de nada sirve. Se lo lleva el viento. Ya se fue el Todá Rabá. ¿Quién sabe por dónde anda el Todá Rabá? ¿Sí? El Eterno mira nuestras vidas. ¿De qué manera nosotros le agradecemos a Él? Quebré, dice el versículo 14. O sea, aquí se explica inmediatamente el significado de ese acto simbólico en cuanto a la división del reino. Anótese, Primero de Reyes 11, 26 al 37. Repito, Primero de Reyes 11, versículo 26 al 37 y Primero de Reyes 12, versículo 13 al 20. Verso 15, Vayomer Yahweh elai ot kach lecha keli roe evili. Repito, Vayomer Yahweh elai ot kach lecha keli roe evili. Y me dijo Yahweh, toma aún los aperos de un pastor kevilí. ¿Qué es kevilí? Es un pastor torpe, inútil. ¿Sí? Así se puede traducir. Aquí dice en esta versión insensato. Como el pueblo del Eterno había rechazado, ¿sí?, lo que el buen pastor les estaba ofreciendo, o sea que dice que se haga cargo de esa función y tome los aperos de un pastor insensato. Verso 16 dice, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne. Subraye, comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Es una representación, ¿no?, de lo que le sucedió a Israel cuando rechazó que el Kadosh Baruj Hu dirigiera sus pasos. O sea, renunció a la protección que le estaba ofreciendo el buen pastor. Y sabemos que la historia de nuestro pueblo dice que se convirtió en presa de naciones hostiles. Terrible. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, dice el verso 17. Y hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. La espada. Aquí hay una advertencia para todos los que desempeñan el liderazgo de una congregación, para que no sean hallados infieles en la tarea que se les ha confiado. Me gustaría que usted escuche también nuestra página de internet, ¿sí?, sobre las ovejas perdidas, ¿sí?, la oveja perdida. Es importante que usted ponga atención y que discierna, amado, amada en el Eterno, que estamos en los tiempos de la restauración, no en los tiempos de la destrucción. Y el Eterno nos llama a restaurar, no a pisotear y a destruir y a desechar. ¿Sí? El Eterno nos llama a restaurar. Sí, hay mucha gente que no quiere vivir los tiempos de la restauración, quiere vivir su propio reino. Pero es importante que usted discierna eso, escuche este audio que le aconsejo, mis amados, para que usted pueda entender que hay responsabilidad para ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 12. Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos su Elohim. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar.
en Jerusalén. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Termina el capítulo 12. El capítulo 12 nos habla de liberación, la liberación de Jerusalén. O sea, Jerusalén como una copa que hará temblar, dice, y una piedra pesada para todos los adversarios. Viene restauración para Judá, ¿sí? Pero tiene que haber arrepentimiento en Jerusalén. O sea, vimos en el capítulo 11 que hay una separación. Hay un cuidado sobre el remanente fiel, pero hay un rechazo sobre aquellos que perseveran en el pecado y en la desobediencia. Masá de bar Yahweh al Israel, neum Yahweh noten shamayim, beyosed haaretz, beyotzeru ahadam bekirvo. Dice el versículo 1, profecía Masá que vino de Yahweh, de la palabra de Yahweh, acerca de Israel. Yahweh que extiende los shamayim, los cielos, y funda la tierra, y forma Ruach Adam, el espíritu del hombre, bekirvo, dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Entonces aquí hay un dato importante, subraye el sitio contra Jerusalén. O sea, los capítulos 12 al 14 de Zacarías constituyen la segunda profecía, ¿sí? Me gustaría que también vea el capítulo 9, desde el versículo 1. Y dice, vuelvo en el versículo 2, la copa que hará temblar, Hine anoji zamet Yerushalayim, safra lechol ha'amim, sabib vegam al Yehuda, yehiya manzor al Yerushalayim. Aquí aparece la copa que hará temblar con una figura similar a lo que dice Isaías 51, 17. Y Yeshayá, capítulo 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Yahweh el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, dice. O sea, está conectado con eso. Incluso Jeremías 25 también, verso 15, Irmiyá 25, 15 hasta el 18, anótelo, amado, dice: porque así me dijo Yahweh Elohim de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Yahweh y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Yahweh, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos ¿en qué? En ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. La copa de Yahweh, la copa de la ira de Yahweh. Copa que hará temblar, dice Zacarías en el versículo 2. Anótese también Jeremías 51, 57, Habacuc 2, 16.
Volvemos al capítulo 12, versículo 3. Vayom Maú, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, subraye piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí aparece como el Even Mamasá. Even Mamasá. Even es una piedra, es una roca. Mamasá traduce como muy pesada, difícil de levantar. O sea, Jerusalén sería como una roca demasiado pesada para ser levantada. Y sin duda, ¿sí?, con bordes ásperos y dentados. O sea, por eso aquel que pudiera levantarla se va a despedazar, se va a destruir. Es muy imposible que levante esta piedra. Mire usted, ponga atención que Sejarías está hablando como en un lenguaje poético. ¿Sí? Serán despedazados. Aquí la raíz que aparece es narat. Este verbo solamente aparece aquí y incluso en Vayikra 21.5, Levítico 21.5, donde describe las incisiones hechas voluntariamente, que estaban prohibidas. Obviamente está prohibido para los Bnei Israel, ¿sí? Toda incisión, todo corte y demás. Eso lo hacían los paganos. La construcción hebrea es enfática y significativa. Ciertamente serán cortados. O sea, la protección especial del Eterno descansaría sobre su pueblo. Los que trataran de herirlo se herirían a sí mismos. Eso es el mensaje de Zacarías. ¿Sí? Es como patear al aguijón, ¿sí? Hacerse daño a sí mismo. Ahora, el verso 4 dice: Vayom Maú Neum Yahweh, aquel kol sus, o sea, kol sus, todo caballo, Vematihom berot jobo, Bashigaon beal bet Yehuda, Efkaf bet enay bechol asmanim, aquel vaivarón. Dice el verso 4, estamos en el verso 4. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas Efkaj, mas sobre Bet Yehuda abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré, ¿con qué? Con ceguera. Esto dice Adonai, Yahweh Sebaot. Sus amim, los caballos de las naciones, ¿a qué vaivarón? Lo heriré con ceguera. Estas palabras deben haber sido especialmente consoladoras, digamos, para Zorobabel y todos los colaboradores de aquel tiempo, ¿no? Cuando el futuro parecía tan turbio, tan oscuro para el pueblo de Israel, el enemigo procuraba detener la obra de Elohim. Eso está en Ageo 2:22, ¿sí? Pero Zorobabel entendió el mensaje del Kadosh Baruj Hu, que debía de esforzarse más y seguir la reconstrucción de Jerusalén. Vayom Maú asim etalufe Yehuda bekiyor esh betzim ulechapit esh beamir beajehu al yamin beatzam benvor et kol amin sabiv beashbea Yerushalayim ot tajeba Yerushalayim. Dice el versículo: en aquel día pondré a los capitanes de Yehudá, subraye capitanes. Ahora vamos a explicar qué es la palabra hebrea que aparece allí. Los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Ve Jerusalén, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. ¿Dónde? Jerusalén, en Jerusalén, dice el pasuk. La raíz aluf, ¿sí? Anótelo así como suena, aluf. Es el nombre original, incluso que aparece como Aleph, la primera letra del alefato, ¿no? Aleph, de Aluf, viene del antiguo arcaico. Da una variante que puede traducirse como millares. De hecho, la palabra Elef significa 1000. Vamos a ir a 1 de Samuel 20:19. Aleph, Shmuel Aleph 20. Es importante que usted tenga diccionario, todo en mano, amados, para tomar nota. Usted también, que se encuentra en la comodidad de su casa,
tomando nota y apuntando y comparando los versículos. Primero de Samuel, capítulo 20, versículo, dijimos, 19. Baruch Hashem. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Ezel, dice el versículo. ¿Sí? Ahí aparece, bueno, en el versículo 19, déjeme corroborar, sí, está mal traducido. Estarás pues 3 días, luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Esperarás junto a la piedra. ¿Sí? La raíz de la palabra que aparece aquí es como clanes. Bueno, puede ser millares, como también se puede interpretar como jefes de familia. En Miqueas 5:2, Mijá, capítulo 5, Miqueas 5, verso 2, dice: pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre las familias. Bueno, ahí aparece como familias, pero es la misma raíz que usa Zacarías. Las familias de Judá, de ti me saldrá el que será dueño en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Desde los días de la eternidad es como que no tiene, en realidad no tiene un principio, es eterno. Baruch Hashem. Ahora, sí se va entendiendo, amados, jefes de familia, clanes, millares, ¿sí? Diferentes formas se interpreta. Todo esto nos muestra que los clanes de Judá ensancharían sus fronteras y ocuparían todo el territorio que el Eterno les había asignado. O sea, crecimiento para Judá, bendición para Judá. ¿Sí? Shomed Israel actuando con sus hijos. Beoshia Yahweh etohole Yehuda, barishona lemam, lok tigdal tiferet, bet David, bet tiferet Yoshev Yerushalayim, al Yehuda. Esta sugerencia que da el Creador es importante. ¿Por qué? Porque el Eterno, como dijimos hoy al principio, está muy atento a nuestras actitudes, a la manera en que nosotros nos desenvolvemos. O sea, el Eterno, podemos decir muchas cosas, pero Él está mirando cómo nosotros nos desenvolvemos. No lo que decimos, sino lo que hacemos. Dice aquí uno de los consejos que le dijo a Bet Yehuda, le dijo el Kadosh Baruj Hu, al tigdal, tiferet bet David, bet tiferet Yoshev Yerushalayim al Yehuda. Al tigdal se podría traducir como no te agrandes, no te ensanches, no te ensoberbezcas, ¿sí? No te la creas. Eso es lo que se puede traducir. Estoy en el versículo 7 por si tiene duda. Dice, librará Yahweh las tiendas de Judá primero, o el Yehuda Arishoná, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Yehudá. Eso tiene 2 significados. Uno es el físico, tigdal, que viene de gadal, gadol, es agrandarse, hacerse grande, pero habla de tiferet. ¿Qué es el tiferet? El tiferet es el esplendor, ¿sí? Es la hermosura, la gloria, el esplendor, la majestad, el tiferet. El tiferet de Yehuda, bueno, de Jerusalén, porque Jerusalén obviamente está al Yehuda, sobre Judá, dice, no se engrandezca como resultado de la exaltación de las otras zonas. O sea, la gloria de los territorios de la Judá de aquel entonces igualaría a la ciudad capital, que en este caso es la antigua Shalem o Jerusalén actualmente, Jerusalén misma. ¿Sí? O sea, la hermosura estaba en la capital de Judá, pero en toda la zona rural no. Lo que aquí está diciendo es que todo sería en un sentido diferente. Le Beit David, Bayom Ma'u que David, ubet David que Elohim, que Malachaya Buelifnehem, que David, ahí aparece el comparativo Kaf, que es que David, como David. Verso 8, en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será que David, como David, y la casa de David como mi Elohim, como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos.
¿Sí? Es tremenda esta palabra. Que Malach Yahweh lifnehem. Como el ángel de Yahweh que va delante de ellos. O sea, esas son promesas de recibir poder. ¿Sí? Todo esto se cumpliría en el remanente fiel de la casa de Judá. Se espera que después del regreso del cautiverio, de los hebreos cooperaran plenamente con todos los propósitos Leshem Shamayim, ¿sí? Que Abba Kadosh envía desde los cielos. Entonces, una nación que se apoya en Elohim es invencible. Una nación que se apoya en el favor del Creador es invencible, no hay nada contra ellos. Cada individuo también puede recurrir a esas promesas, ¿sí? Y en sus luchas contra la tentación, descansar, buscar la fortaleza en Yahweh Sebaot. ¿Para qué? Para que, como la Keilah Rishonah, la congregación de Yeshua, la que digamos, el eterno Yeshua trabajó, les enseñó, les ministró, los limpió también porque estaban con muchas cositas. Dice la Escritura que les dio poder para que en su nombre llevaran a las naciones. Les dio poder, les dio potestad también dice. ¿De qué le dio potestad? De sanar a los enfermos, echar fuera demonios, que los ciegos vean, ¿sí? O sea, cantidad de señales le dio a la Keilah Arishonah, la congregación, la Keilah de Yeshua. Vamos a ir al versículo 9. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Yo procuraré destruir, dice el Kadosh Baruj Hu. O sea, aquí aparece una seguridad adicional sobre toda oposición enemiga. O sea, la persona, miren amados, esto es claro y es evidente. La persona muchas veces, la persona se busca sus propios problemas. 2, está entretenida con sus problemas y no cumple el propósito de Abba Kadosh. Lo que nos quiere decir este pasuk, estamos en el verso 9, ¿no? Lo que nos dice a los Bnei Israel, Kadosh Baruj Hu, es que no nos estemos preocupando por el opresor, porque él dice que estará velando Shomer Israel. O sea, si nosotros nos apegamos al Kadosh Baruj Hu, nos apegamos al Creador, Él está defendiendo y Él está guardando nuestra retaguardia. Eso es lo que dice aquí. No quiere decir que no podamos cumplir el propósito de Abba Kadosh porque estamos tan entretenidos en los problemas y en las situaciones y en las adversidades. No podemos alcanzar la brajá porque no tenemos fuerzas. ¿Y por qué no tenemos fuerza? ¿Por qué no hay poder? Porque no hay entrega. No hay obediencia, no hay fe, no hay nada. Entonces aquí el Kadosh Baruj Hu dice claramente, Vayom Mau, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Contra Jerusalén significa Abodá Akedoshá. Tradúzcalo, Roe, no entiendo hebreo. Abodá Akedoshá significa tu vida al servicio de Yahweh. Tu vida cumpliendo el propósito con el cual fuiste traído a este mundo. Eso es lo que significa Abodá Kedoshá. Seguimos, mis amados. Verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Anótese, Juan 19:37. Espíritu de gracia, así aparece. La palabra es gen es gracia. Bueno, tiene diferentes matices y significados, ¿no? También significa algo que sea agradable, cualidades que hacen que uno sea agradable, hallar gracia, hallar favor. Proverbios capítulo 11, Mishlei.
Mishlei 11, verso 16, dice así: la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Lo leemos de vuelta. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Mishlei 22, vamos ahí también. Jochmat Shlomo Amelech 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahí aparece como estima, ¿no? Es la palabra gen. Es gracia, ¿sí? Es encanto, es estimar a alguien. Favor, ¿sí? O sea, con muchas frecuencias se encuentra la expresión hallar gracia. Por ejemplo, en Génesis 18:3, Génesis 19:19, Génesis 32:5. Cantidad de porciones hablan de hallar gracia. Gen. Gen deriva de la raíz Hanán. Hanán significa ser bondadoso. De hecho, hay una oración que hacemos nosotros que se llama Tahanún. ¿Qué es el Tahanún? El Tahanuni es, de ahí viene la raíz Hanán, es la oración plena que se hace de petición de un favor al Kadosh Baruj Hu. El Tahanún no es una oración mecánica, ¿sí? Religiosa. El Tahanún tiene que ver con nuestro lev, ¿sí? Donde hacemos un pedido especial de un favor del Kadosh Baruj Hu. Tahanú significa petición de un favor. Anótelo, Tahanú. ¿Se va entendiendo, amados? Por eso aparece la expresión Tahanuni, de la raíz Hanán, justamente, gracia. O sea, la profecía de Sejaría acerca del derramamiento de un espíritu de gracia y de oración, Ruach Bajen Ve, y aquí aparece como la tefilá, ¿sí? Mitpalel, la elevación de la plegaria. Eso lo manda el Kadosh Baruj Hu. Se entiende de diversas formas. Uno, la expresión espíritu de gracia podría interpretarse con el significado de un espíritu que busca un favor, que busca gen, que busca tahanú. ¿Sí? Y espíritu de oración, la segunda expresión, básicamente se podría entender como un espíritu que busca un favor, es decir, un espíritu que pide un favor. Así se ha entendido. El profeta aquí prevé un amplio reavivamiento espiritual causado por una nueva comprensión de la gravedad del pecado, de lo feo y horrible que es el pecado sobre el pueblo de Israel, caracterizado por una ferviente búsqueda de la justicia del Mashiach Tzidkeinu. Ahora, contemplando al Mesías traspasado, viendo en él el cumplimiento de todos los símbolos del Tanaj, y otro punto importante para que el creyente tenga en cuenta, porque si usted le va a hablar a un Yehudi, usted le va a decir, yo creo en Mashiach porque él me perdonó, y a él no le interesa eso. Porque en el nombre falso del Mesías mataron millones y millones de Yehudim. Lo importante es que el Tanaj corrobore las profecías mesiánicas. El Mesías traspasado, dice Sejaría 12. ¿Sí? Aquí vemos claramente, podemos percibir, mis amados, como nunca antes el maravilloso amor de Abba Kadosh en la dádiva de su Hijo amado en un Mishkan, enviando bendición de Yeshua y salvación. Los hombres, dice la Escritura, que lamentarían profundamente los defectos pasados de su carácter, de su comportamiento, de cómo se comportaron. El lamento como quien llora por un hijo unigénito también podría ser dolor por la muerte del Mesías. Un dolor como el que habría experimentado una nación preparada para recibir al Mashiach. Zeharia presenta aquí el futuro de Israel
como pudo haber sido. Sí, los que creyeron en el anuncio eran todos israelitas, eso lo sabemos. Pero los dirigentes, los roim, ¿sí? Porque roim son los dirigentes, dijeron no, nosotros no vamos a aceptar esto. Esa es la realidad de hoy, de los tiempos de restauración que se vive. Atzonei, muchas ovejas están recibiendo el mensaje, pero los líderes no. Dureza, terquedad de corazón, dureza. No hay nada peor para el ser humano que la terquedad, mis amados. Sejaría aquí está presentando el futuro de Israel, la restauración mesiánica. El propósito de Elohim es que todo Israel esté preparado, ¿sí? Bueno, en este caso, que estuviera preparado para la primera venida de Yeshua, porque son dos venidas. Y sabemos, sí, hubiera sido muy diferente la historia de Jerusalén, la historia judía, si hubieran aceptado al Mashiach, ¿verdad? Pero todo el Eterno tiene control, nada se ha escapado de su mano. Él ha dado a su Hijo unigénito. Si hubiese venido a una nación preparada para recibirle plenamente, y sus dirigentes sobre todo, ¿sí? Y claro, todo tiene que ver también la diáspora, el galut, la cautividad del pueblo, el pueblo que estaba mezclado, el mix, el sincretismo, etcétera, la corrupción, la política, tantas cosas, tantos factores que hicieron turbio el propósito. Ahora, aquí podríamos ver proféticamente que si hubiera venido a una nación preparada y él hubiese sido traspasado súbitamente, cuán profundo habría sido el dolor de ellos. La intensidad de su dolor se habría incrementado al comprender que sus pecados le habían ocasionado la muerte al Mashiach. Sin embargo, mis amados, estas palabras no tienen un cumplimiento y se terminó. Son proféticas. Recuerden que hay una segunda venida. Todavía no se han cumplido. En Mateo 24, versículo 30, Mateo 24, verso 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos lamentarán, dice. Que está conectado con lo que dijo Sejaría. Harán lamentación. Incluso es la alusión de Zacarías 12:10. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del Shamaim con poder y gran gloria. Incluso en Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, dice Apocalipsis, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. O sea, la palabra que traduce lamentación en Apocalipsis es la misma que traduce lamentarán Mateo 24:30. Y es la que se emplea en Zacarías 12:10. Es la misma expresión hebrea. El lamento que aquí se presenta describe el caso de los que rechazaron al Mashiach en su primera venida. Cuando lo vean con toda su majestad en la segunda venida, comprenderán plenamente toda la importancia de lo que han hecho. Por eso yo le digo a muchos hermanos, sin prejuzgar la santidad de nadie, si usted le niega, él le negará, dice la Escritura, delante del Padre. Muchos le están negando. Todo esto está conectado con la profecía mesiánica, ¿sí? Sin duda, mis amados, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, de otros tiempos, también están incluidos en esta profecía. Traspasaron, dice. Beshafachti bet David beal Yoshev Yerushalayim ruachen betachonim beitibu elay et asher dahu besavedu alat mispet al yahadit veaemer alav que aemer al bejor. El Bejor es el primogénito. Llorarán, dice,
que mispet al yahid, como el yahid es un unigénito que salió de uno mismo. Es la expresión que utiliza Yohanan 1:1. El verbo, el unigénito. La palabra dakar que utiliza nuestro versículo se utiliza frecuentemente con el significado de traspasar con un arma. Aparece en Números 25:8, Jueces 9:54, repito, Números 25:8, Shoftim, Jueces 9:54, Primero de Samuel 31:4 y Primero de Crónicas 10:4. La raíz es dakar. De hecho, Juan, hace notar que este paso se cumplió cuando uno de los soldados romanos traspasó al costado del Mashiach en Juan 19:37. ¿Sí? Yohanan cita también. Ahora, dice, estamos en Sejaría 12, ¿verdad? El verso 11 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. Y ahí sigue hasta concluir el verso 14. Hadad Rimón, ¿sí?, es una palabra compuesta con dos nombres de un dios semítico, Hadad y Rimón. ¿Sí? Hadad y Rimón. Algunos creen también que Hadad Rimón era un lugar en el valle cerca de Megido y que la referencia es la muerte de Josías, quien recibió heridas mortales cuando lo atacó un faraón, un rey egipcio llamado Necao, en 2 de Crónicas 35, versículo 20 al 25. Se han hecho varios esfuerzos para identificar el lugar, pero han sido en vano. Otros creen en el llanto de Hadad Rimón, que se refiere a algún rito pagano, paganismo, idolatría. El hecho de que este nombre esté compuesto por los dos nombres de una deidad pagana, Hadad y Rimón, puede apoyar este último punto de vista. Besafedah haaretz mitzpachot Mishpachot levad Mishpachat bet David levad umeshman levad Mishpachat bet Natán levad uleshen levad. Cada linaje aparte, dice. La enumeración de las diversas familias de los versos 12 y 13, que termina con la expresión todos los otros linajes en el verso 14, presenta el cuadro de un lamento general, Bet David, la casa de David. Esa es la familia real, ¿verdad? Representa por eso aparece primero. Y Natán era hijo de David, eso dice 1 de Crónicas 3:5. Quizás se lo menciona aquí específicamente porque Zorobabel era descendiente de David a través de Natán. Eso está en Lucas 3:27 y Lucas 3:31. O sea, los levitas representan a los dirigentes espirituales. Por eso termina el capítulo 12 hablando de David, de Natán, ¿sí? Y así, luego Leví, o sea, va como en jerarquía. Amén, Ajim. O sea, acerca de las familias de Simeí, eso usted puede estudiarlo en Números 3, verso 17 hasta el 21. Vamos a hacer oración, tefilá, nuestro abacadosh, y darle gracias por el estudio de estos dos capítulos de Zacarías. Y animando a todos que sigan esforzándose e invirtiendo en la fe. Amén, Ajim. Hacemos oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito abacadosh. Gracias te damos, Padre eterno, por todos los estudios que tú nos permites recibir. Abba, que cada palabra de los nevín, de los profetas, podamos atesorarlas, poder discernir todo, Abba, y aplicarlo para nuestro crecimiento espiritual. Guárdanos en el hueco de tu mano, por favor, y sigue ministrando al remanente fiel de la casa de Judá y de Israel. Beshen Yeshua HaMashiach. Todá Rabá Lejá por Yeshua HaMashiach, por la luz, la vida y la verdad y la salvación que hemos alcanzado en su bendito nombre. Gracias, Padre eterno. Amén. Que así sea.